Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar una pulsera para cord con un tejido que es una espiga. Acá estamos corriéndola con un nudo macramé y pueden observar el tejido que tiene 4 caras y en las 4 tiene realizada esta espiga. Se hace a través de una bobina o carrete con 2 clavijas. Acá la está luciendo porque intentamos hacer un brazalete, una pulsera masculina. Ya les paso a contar qué materiales necesitamos y cómo es el paso a paso. Bueno, vamos a necesitar una bobina o un carrete, ¿ven? Que tiene en este caso 3 tornillos, que serían las clavijas. Este es un cordón de seda de 1 milímetro y vamos a utilizar pinza, tijera y un mechero. Vamos a tomar entonces el extremo del cordón de seda, vamos más o menos a introducir unos 20 centímetros, ¿ven? Por el orificio central. Vamos a rodear uno, en este caso son tornillos, uno de los tornillos. Sujetamos con la mano izquierda el extremo que va hacia abajo y vamos a rodear el otro tornillo en forma paralela y recién ahora cruzamos en diagonal hacia el otro tornillo y regresamos. En este momento sujetamos todas estas vueltas que dimos y lo que vamos a hacer es, donde está cruzado en diagonal, el cruce de abajo lo llevamos hacia arriba. Lo ajustamos, ¿ven? Lo vamos a sostener otra vez con la mano izquierda y vamos a llevar el cordón hacia el otro extremo, hacia el otro tornillo, siempre teniendo el cruce por arriba. Ahí sujetamos y volvemos a levantar el cruce que está abajo, lo llevamos hacia arriba. Así, ¿ven? Y ajustamos con el cordón que está abajo. Volvemos a girar, siempre vamos a girar en forma paralela, así, hacia el otro tornillo y volvemos a levantar el cruce que está abajo. Siempre se levanta el que está abajo y se va hacia el medio y desde la tira que está en forma central hacia abajo se ajusta. Volvemos a girar y levantamos del otro extremo. Lo que está abajo pasa hacia arriba. ¿Ven? Vamos haciendo el mismo procedimiento en uno y otro tornillo o clavija, como quieran llamarle. Para que nos vaya quedando la espiga en forma prolija, vamos a ir ajustando, ¿ven? Así, de esta manera, para que siempre tratar de que tenga la misma medida. Entonces, volvemos a girar, sostenemos y levantamos hacia arriba el cruce que acabamos de hacer recién. Le digo cruce, pero es en forma paralela. Entonces, vamos ajustando de arriba y de abajo para que no nos quede abierto el tejido, sino que vaya teniendo la misma forma. Damos vuelta, ven, ajustamos un poquito más para cerrarlo y volvemos a levantar el otro extremo. Cuando lo levantamos de un lado, después levantamos del otro. Volvemos a ajustar con un vaivén, haciéndolo, sujetando la parte inferior y ajustando nosotros la parte de arriba. Damos vuelta y volvemos a hacer lo mismo. Levantamos, ¿ven?
lo que está abajo, ajustamos, sujetamos, ven, y vamos tirando de a poco para que vaya teniendo una forma prolija y que todo guarde la misma dimensión. Una vez que lo tenemos, entonces, que consideramos que ya está, volvemos a girar y levantamos el extremo. Siempre les recuerdo, se levanta lo que está abajo, que es del cruce anterior. Volvemos a ajustar, ¿ven? Para que nos quede prolijo, nos queden todas las espigas iguales, y vamos con la soga que sujetamos arriba sosteniendo. Damos vuelta y ahora le toca, ¿ven? A este lado. Lo que está abajo pasa arriba. Volvemos a sujetar por abajo y hacemos que corra, ¿ven? Vamos ajustando con la cuerda que sostenemos por arriba hasta que ajustamos la medida. Y nos va quedando todo igual. Volvemos a pasar por arriba y damos vuelta hacia el otro lado. Sujetamos y lo que está abajo va hacia arriba y realizamos la misma tarea. Vamos sosteniendo desde abajo y vamos ajustando. Así hasta completar la medida que nosotros tenemos pensado para nuestro brazalete. Continuamos. ¿Ven? Acá ya estamos llegando a la medida, ¿ven? Continuamos rotando, nos ayudamos de una pinza, ¿ven? Levantamos la parte de abajo, sostenemos y ajustamos para que todas las espigas nos queden iguales. Damos vuelta, ¿ven? Y ya estamos llegando a la medida que nosotros teníamos pensado para la pulsera. Terminamos de ajustar. Es un trabajo sencillo, no es tan laborioso. Requiere un minuto de paciencia, pero se logra hacer el trabajo. Acá ven cómo va quedando. Una vez que ya lo tenemos, lo soltamos, ¿ven? Y ahora vamos a cerrar este tejido. Cortamos el resto e introducimos el extremo por ese aro. Y luego volvemos y lo introducimos por el otro aro. Entonces ahora terminamos de cerrar. Ajustamos, ¿ven? Hasta que nos va quedando prolijo y parejo. Vamos a hacer lo mismo ahora, ven cómo va quedando del otro extremo, que este fue el inicio. Deshacemos este pequeño nudito y nos va a quedar, ven, así, soltamos y nos va a quedar como el anterior. Entonces, introducimos el extremo y jalamos. Vamos ajustando para obtener una prolijidad y que nos represente todo el tejido la misma forma. De esta manera ya pudimos realizar el tejido espiga con una bobina o carrete con 2 clavijas. Ahora vamos a cerrar la pulsera, vamos a cortar un trozo de unos 30 centímetros de cordón y vamos a hacer un lazo, ¿ven? Y vamos a introducir el extremo
por ese aro y ajustamos. Vamos a hacer ahora un nudo macramé para poder hacer corrediza el extremo de esta pulsera. Entonces, hacemos un lazo de un costado, pasamos por abajo y levantamos hacia arriba. Ustedes ya conocen cómo es el nudo macramé tradicional, y así vamos haciendo. Ahora hacemos del otro costado, del lateral izquierdo, vamos a hacer ahora el lazo que lo ponemos por arriba y pasamos por abajo el lateral derecho y levantamos y ajustamos. Ajustamos bien. Hacemos uno más y ya completamos, ¿ven? Pasamos por debajo y jalamos hacia arriba por dentro del lazo. Ajustamos bien y ahora le vamos a dar la terminación con el mechero. Vamos a cortar el excedente, ¿ven? Y vamos a sellar con fuego para que el extremo no se desbarate. Lo mismo hacemos del otro lado, ¿ven? Ajustamos y sellamos con fuego. De esta manera, ahora vamos a hacerle, ya tenemos el cierre y ahora vamos a cortar los lazos laterales. Nos fijamos que corra bien y vamos a hacer un nudo en cada lazo y vamos a ajustar con el mechero para ya darle una terminación. De esta manera pudimos armar nuestra pulsera paracord con un tejido con una bobina o carrete y 2 clavijas. Realmente es un tejido espiga muy hermoso que queda muy bien, y ahora lo vamos a ver lucir como pulsera en un brazo masculino. Bueno, amigas, gracias por acompañarme en este tutorial y nos encontramos nuevamente. Suscríbanse a mi canal y muchísimas gracias. Hasta pronto.